Familia hermosa, qué gusto poder estar hoy con ustedes, compartir la palabra de Dios como cada 8 días, y les invito a que desde sus casas sigan orando por nosotros y que de esta manera, a través de este video, ustedes puedan repasar todo lo que estamos viendo aquí en la iglesia de forma presencial. Nos encantaría poder verles. Cuando gusten pueden visitarnos aquí en la Tierra Fértil. Y mientras los que estamos ya iniciando el año, que estamos aquí presentes con gripa y con todo, ¿damos un grito de júbilo? Al puro estilo Pentecostés. Bueno, pues bienvenidos todos. Bueno, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Yo no sé si ya les dijeron lo bonito y lo guapo que están todos, especialmente la güera de ahí, pero no voy a descartar. La verdad es que todos se ven espectaculares. Voltea a ver. Es que Dios hace su obra preciosa, preciosa. Hermosea el rostro. No, sí. Y por eso dije, la más bonita es la que está ahí, pero no voy a decir que los demás no lo están. Es que todos están, todos, Rosita, sin discriminar a nadie, Rosita. Muchas gracias. Si viera a nuestra mamá acá y le preguntara, pues ahí sí habría acepción de persona. Pero nuestro papi nos ve hermosos a todos. Y le doy gracias a Dios por sus vidas, queridos hermanos, preciosos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, empezando, o nada más vamos a leer el verso 17, perdón. Apocalipsis 2, 17. Espero que lo tengan todos. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, ya hemos dado gracias por tu palabra. Y yo quiero expresar especialmente, Señor, que hables al corazón de todos nosotros con la esperanza de algún día poder, Señor, llegar a ese día, Señor. El día de la premiación, el día de los reconocimientos, Señor. Pero mientras tanto, Señor, permítenos caminar, Señor, de acuerdo a tu palabra, con una vida verdaderamente entregada a ti, Señor. Yo te agradezco por todas tus promesas. Muchas de ellas ya se han cumplido y otras creemos se irán cumpliendo, Señor, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos sábados, durante el devocional de los varones, nuestro querido Álvaro hizo una ilustración respecto a este pasaje de Apocalipsis 2:17, refiriéndose a la última escena del primer capítulo de las Crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero. No sé si ya ustedes la han visto. Y esto sucede casi al final de la película. Recordemos que Narnia fue escrito por un apologista cristiano del siglo XVIII, el cual presenta en la historia al Señor Jesucristo a través de Aslan, el león. Este escritor es C.S. Lewis. Gracias, C.S. Lewis. Y es interesante, esa escena que les estoy platicando, resulta que Aslan presenta a los niños protagonistas de la historia ante una muchedumbre del pueblo que está presente ahí. Pero después de haber enfrentado un mal representado por una reina bruja que quiere destruirlos a través de artífices, a través de engaño y de tentaciones, los 4 jóvenes resultan victoriosos, pero resultan victoriosos por medio de un sacrificio que Aslan, el león, hizo a favor de ellos, por lo cual ellos pueden vencer a la bruja. Así es que ahora ya no solo los presenta como unos simples jovencitos, simples niños, ahora los presenta como reyes. ¿Ustedes saben que nosotros somos reyes? ¿O seremos reyes?
¿Sí? Nos festejamos el 6 de enero. Es interesante que digas eso porque yo estaba acordándome justamente de los años de los reyes, ¿no? Digo, pues, todos tuvimos ese anhelo del 6 de enero, al menos aquí en México eso es, así se maneja. Pero me conmovió mucho el video que compartió Magda ayer, de esos viejitos que nunca recibieron lo que querían, a lo mejor lo pidieron, como su servidor que siempre quería algo y nunca le traían lo que quería. Pero me conmovió mucho por ver el rostro de los viejitos cuando recibieron aquello que siempre habían querido recibir. A lo mejor ya no tenía mucho significado para ellos. Por ejemplo, el señor que recibe la pelota, pues él ya a lo mejor dice, pues ya no puedo jugar, me canso si corro atrás de la pelota, pero a él le encantó recibir la pelota. Y yo quiero que ustedes y yo tengamos esa expectativa cuando leemos lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Volvamos a leer otra vez, por favor, el verso 17, Apocalipsis 2, 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Pero quiero que por favor pongan mucha atención en esos pequeños detalles. Dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, ¿te imaginas ese momento? Es el momento de la premiación, es el momento de los reconocimientos. Porque pensarás, ¿qué sucede con la vida espiritual, con la vida personal de cada uno cuando sabes que aquello es malo y no lo haces? Y te sientes a lo mejor hasta cierto punto como limitado, ¿verdad? A la luz del mundo, desde la óptica del mundo. La Biblia dice que todo lo que hacemos en el nombre de Jesús, nada es en vano. Así es que ese día será un día de recompensas. Y yo no sé si ustedes tengan puestos sus ojos en esas recompensas. Pero vuelvo a repetir, al que venciere. ¿Ok? Entonces estos jóvenes son reconocidos como reyes, pero después de haber pasado muchas situaciones difíciles. Y les decía, la Biblia nos dice que algún día nosotros también seremos reyes. Pablo reprende fuertemente a la iglesia de Corinto porque tratan de dirimir sus pleitos ante autoridades paganas o juzgados paganos, diciéndoles que la iglesia victoriosa, escuchen bien, la iglesia victoriosa juzgará al mundo y a los ángeles. Acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versos del 1 al 6, por favor. Primera de Corintios 6, versos del 1 al 6. Primera de Corintios capítulo 6, versos del 1 al 6. ¿Lo tienen? Leemos juntos. Dice, ¿osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienen juicios sobre cosas de esta vida, ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos, se los digo. Pues ¿qué no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos?
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Quiero hacer mucho énfasis en el verso 2 que dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y el verso 3 dice, ¿o no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuando Pablo habla de juzgar, está refiriéndose más bien a gobernar o a liderar. La Biblia, cuando llama jueces a los gobernantes o líderes, se refiere más bien a su posición de principales, de reyes, de líderes. En el caso, por ejemplo, de todos aquellos héroes del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los jueces, el libro lleva así el nombre de jueces, pero realmente más bien son libertadores o bien dirigentes o reyes o jefes de tribu, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia cuando habla de juzgar, me habla de gobernar. Entonces, encontramos en la Biblia muchas ocasiones que nos describe a nosotros como algún día reyes y sacerdotes. Por ejemplo, acompáñame a Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. ¿Lo tienen? Dice así, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego nos vamos ahí mismo a Apocalipsis en el capítulo 5, en el verso 10. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Apocalipsis 5, 10. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta gran revelación, especialmente en este capítulo 5 de la gloria de Dios, nos muestra a la iglesia victoriosa siendo representada por esos 4 seres vivientes y los 24 ancianos, esos que se postran y entregan sus coronas delante del Señor, los cuales en esa visión han recibido ya esa gran distinción de reyes y sacerdotes. Sin embargo, eso solo les corresponde a la iglesia, vuelvo a reiterar, para hacer mucho énfasis, a los vencedores. A los vencedores. ¿Se acuerdan cómo describe Jesús a quienes han de recibir ese maná escondido y el nombre nuevo? Al que venciere. Al que venciere. Acuérdense. Entonces, ya estos recibieron la distinción de reyes. Dicen los 4 seres vivientes que, por cierto, con eso entendemos que no eran ángeles, ni arcángeles, ni querubines, son la iglesia. Dice, nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ok, entonces, esto solo corresponde a los vencedores. Sin embargo, eso todavía no ha sucedido. Muchas veces hemos escuchado, y creo que es parte de la cultura de la iglesia, que damos, o como se lee, por ejemplo, en este caso, en tiempo presente. Recordemos que el Apocalipsis es algo que todavía no sucede, pero en su contexto ya había sucedido. ¿Me explico? Por eso se habla en tiempo presente, la conjugación es así. Y entonces hoy se dice, pues ya estás, por ejemplo, sentado, dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 6, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Debemos entender entonces todo eso de forma potencial. ¿Por qué? Porque todavía no ha sucedido. Todavía estamos en esa búsqueda constante del reino de Dios todos los días. Todos los días estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguirle, a vencer esa naturaleza que tenemos. Entonces, déjenme decirles,
esto es lo preparado de Dios para con los vencedores, definitivamente, pero todavía no ha sucedido. Dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, si quieres acompañarme, vamos a ver más adelantito, Apocalipsis capítulo 3. El verso 21, Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice, al que venciere. ¿Notas cómo está conjugado el verbo? De un futuro que todavía puede que sí exista, puede que no, ¿verdad? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, cuando Pablo dice, nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo, ya a la luz de lo que podemos ver aquí, ya tiene significado, ¿verdad? No es que hoy, digamos, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, no, aquí estás todavía sentado en unas mesas redondas, en la iglesia, escuchando a este pobre pastor aburrido. Todavía nos falta mucho que caminar. Entonces nos falta mucho que entender. Sin embargo, el plan de Dios para cada uno de nosotros es que sí estemos ahí. Ahora yo te pregunto, ¿tú quieres? ¿Quieres recibir esa promesa? Porque depende de nosotros anhelar esa gran distinción que ha sido prometida. Dios quiere darnos esa posición, pero tal vez nos suceda como al Israel antiguo, a los cuales Dios llamó a ser nación de sacerdotes y pueblo santo, pero no lo quisieron. No lo quisieron. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 19. Vamos a leer los versos del 5 al 6, por favor. Éxodo capítulo 19, 5 y 6. Y vamos a ver aquí la promesa. Éxodo 19, 5 y 6. Vamos a ver la promesa de parte de Dios. Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? Dice, ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora nos saltamos al verso 10. Vamos a leer del verso 10 al verso 13. Ya vimos la promesa, ahora el llamado para adquirir, para tener esa promesa. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedrado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Pero quiero que pongas atención a partir de ese punto y seguido. ¿Qué dice? Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Si leemos el contexto, entenderemos que cuando se refiere Dios a ese sonido de bocina, ¿a qué se refiere? ¿A qué es que se refería? A su voz tronante, a su voz potente que seguramente erizaba los cabellos, que hacía que el corazón temblara fuertemente, que el estómago se sintiera como cuando, no sé, algo te cayó mal. Entonces dice Dios,
cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Ahí es donde está la diferencia. Ese es el llamado para adquirir la promesa. ¿Cuál promesa? De ser una nación de reyes y gente santa. Ahora vamos a ver la respuesta del pueblo. Ahí mismo, pero en el capítulo 10, verso 18 en adelante. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Estaban muertos de miedo. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Por naturaleza todos repelemos a Dios. Todos, sin excepción, por naturaleza repelemos a Dios. ¿Qué es eso? Que no queremos, cuando ya estamos, cuando necesitamos acercarnos a Dios, pero que esto implica ser probados y que de esta manera podamos ser guardados de pecado. Ahí es donde ponemos el freno completamente. Y no queremos las promesas de Dios. Yo recuerdo hace algunos años, cuando yo era muy joven, tal vez tenía unos 15 años, en la iglesia donde estábamos había llegado un predicador, Benjamín Lomelí se llama él. A mí me había tocado estar sirviendo en la cocina. La cocina del lugar estaba en la parte de arriba y solamente oíamos algún mensaje y algunas voces que se oían ahí de la gente de la iglesia. Pero yo iba bajando las escaleras esa ocasión y yo escuché que varias personas estaban testificando que habían visto ángeles, así. De ahí yo puse atención, les digo, estaba yo muy chico, de hecho me acababa de convertir a Cristo y escuché. Y la verdad es que me quedé tan intrigado que en mi corazón comencé a decirle al Señor, yo quiero ver o quiero recibir eso que ellos han recibido. Para no hacerles el cuento largo, terminó el servicio y cada quien se fue a su casa. Nosotros terminamos nuestra jornada de servicio ahí y cada quien se fue a su casa. Llegando a casa ya estaban todos dormidos, no había nadie en la sala, todo estaba silencio y yo me arrodillé. Y comencé a orar diciéndole, yo quiero también esa manifestación tuya. Si ellos dicen que vieron ángeles, yo quiero ver. Tal vez con una actitud así, a lo mejor de, muéstrame si es cierto que eso pasó. No lo van a creer, pero en ese momento comencé a escuchar hagan de cuenta, un coro impresionante de muchas voces, pero de muchísimas voces atrás de mí. Parecía que estaban muy lejos, pero comenzaban a acercarse y acercarse y acercarse. A medida que se acercaban, ese jovencito de 15 años, así comencé a sentirme empapado, pero así, hagan de cuenta que me fui a correr. Empapado de la playera, empapado de la cabeza, temblando así de miedo. Ya sentía que ellos estaban atrás de mí, así, literalmente. Y yo estaba, pero temblando, y ya fue cuando le dije, Señor, ya no más. Le dije, ya no más, ya no. Y en ese momento, así, hubo silencio total. No se me olvida, ya han pasado años, y eso nunca se me ha olvidado. Y yo después, ahora que ya estoy grande, y digo, a lo mejor esa condición de todavía ser jovencito te da para pedir con un corazón tan sincero delante de Dios que Él sí me permitió claramente oír eso. Hoy se lo he pedido y no me lo ha concedido el Señor, pero creo que no debí detenerlo, debí esperar a ver qué sucedía, debí
ver qué más había en ese momento para mí. Pero yo lo detuve. La naturaleza del hombre entonces es así, repelemos a Dios. Eso pues a cualquiera le pudiera perturbar, asustar, lo que sea. Pero cuando te enfrentas a la palabra de Dios, cuando tú estás siendo confrontado por ella, lamentablemente muchas veces no queremos dar el paso decisivo para conocer verdaderamente a Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel. Pero ¿qué creen? Hubo un reproche. La cosa no se terminó ahí. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 5. Vamos a leer el verso 5. Deuteronomio 5, verso 5. Deuteronomio 5, 5. Dice, ¿ya lo tienen? Perdón. Deuteronomio 5, 5. Dice Moisés, entonces entre Jehová y ustedes, para declararles la palabra de Jehová, porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. Ya vimos que entonces Dios había dicho, cuando suene la bocina largamente, entonces es cuando van a subir al monte. Pero ya Moisés, después de muchos años, les reprocha, les dice, ustedes no subieron al monte. ¿Qué significa esto? Repelieron a Dios. Se prefirieron quedar ahí. Y alegaron, dice más adelante en el verso 25, ahí mismo, Deuteronomio 5, 25. Dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Entonces, tuvieron miedo, ya no quisieron acercarse más. La historia nos cuenta entonces que el pueblo de Israel no atendió a la voz del Señor ni guardaron sus mandamientos. Podemos nosotros hacer muchos estudios acerca de esto y ver cómo el pueblo de Israel se rebeló constantemente para con Dios. Así es que nunca fueron una nación de sacerdotes y gente santa como Él les había llamado. Es el llamado, pero ellos no quisieron. Podemos nosotros estar entonces en esa condición de repeler a Dios. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y con eso quiero decirles, queridos hermanos, que Dios no ha predestinado a nadie. A nadie. Y eso quiero que quede muy claro. Lo que sí ha predestinado son sus promesas para los que vencen. Y es una de ellas, ser reyes y sacerdotes para Dios. Ocupar tronos, como dice aquí. Apocalipsis 20:15 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es interesante este versículo, este pasaje de Apocalipsis. Dice aquí que los que se sentaron para juzgar son los que aquellos que estaban que figuran en el capítulo 6, acompáñame a Apocalipsis 6. La cita pasada era 24. 24, Ajá. ¿No 15? ¿Y por qué puse 15? Perdón, gracias por la sí, tienes razón. Gracias, señor. Con razón ahí lo encontró, ¿verdad? 24. El primero, la primera. Y ahorita Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer el verso 9.
Feliz cumpleaños. ¿Ese cumple? El 10. Sí, lo tienen, Apocalipsis 6, verso 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Sin duda estos son mártires que en el tiempo de la gran tribulación habrán de preferir morir para Cristo, porque habla de las almas de los decapitados. Bueno, pues estos son los que aparecen en Apocalipsis 24, cuando dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, ¿ok? Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo quiero que entonces entremos en contexto. Definitivamente Dios nos ha llamado así a ser una nación de reyes y sacerdotes. Así igual que Aslan a cada uno de nosotros nos llamará reyes y nos presentará ante toda la muchedumbre de su reino como los reyes. Ya no son solamente Male, o Toño, o Gris, ahora van a ser la reina Male, el rey Toño, la reina Gris, o la reina Sophie, la princesita Sophie. Así como en esa escena cuando Aslan se refiere a cada uno por su distinción, la reina Lucy dice, y le pone un nombre nuevo, le llama la valiente. Y luego enseguida a su hermano le dice el rey Edmond, el justo. Luego a su hermana mayor, la reina Susan, la benévola. Y finalmente al mayor de todos, el rey Peter, el magnífico. Esta es la promesa de un hombre nuevo. Esta es la promesa de un hombre nuevo, una nueva distinción. Dios cambió el nombre de una persona muchas veces, esto con el propósito de darle una nueva identidad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, al principio Abraham era solamente así, sin H, Abraham, con M o A, B de bueno, R, A, M, ¿verdad? Que significa Padre enaltecido. Pero le cambió Dios el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de muchedumbres. Esto lo encuentras en Génesis 17:5. Pero no solamente eso, también a su esposa Saraí, que al principio esa simple letrita Saraí la distinguía como dominante. Es decir, el significado de Saraí era dominadora. Espero que nadie haya aquí Saraí, ¿verdad? Era dominadora, pero cambió su nombre a solamente Sara. ¿Y saben qué significa Sara? La que ríe. Princesa. 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 Dios también reafirmó su promesa a Abraham con un hijo, ¿se acuerdan? Siendo ya de 100 años y su esposa 90 años. Y como ella, me refiero a Sara, se rió por ver las circunstancias de la edad que tenían, siendo ya muy viejitos, Dios llamó a su hijo Isaac, que significa risa. Ahora, Isaac era el padre de Jacob. Jacob significa usurpador. ¿Por qué usurpador? Porque al momento de estar ya por nacer, exacto, le tomó el calcañarcito del hermano y dijo, no, yo salgo primero. Ok, y ahí, por esa razón se le llamó Jacob, usurpador.
Y luego también porque se quedó con la primogenitura de su hermano. Pero Dios le cambió su nombre a Israel, ¿se acuerdan? Que significa príncipe de Dios. Ahora, el costo de ese nombre, de ese cambio de nombre para Jacob fue terrible, duro. Porque la Biblia dice que Jacob peleó con Dios, peleó con Jesucristo, de manera literal. ¿Tú crees que, dice la Biblia que finalmente Jacob venció, ¿tú crees que podía alguien vencer a Dios? No. Pero a lo que se refiere la Biblia es más bien es que obtuvo lo que quería, la bendición. Pero a causa de eso, fue herido en el muslo y quedó pues lisiado para toda su vida. Para toda su vida. Así es que el costo de haber sido cambiado el nombre de Jacob a Israel, de usurpador a príncipe de Dios, tuvo un precio. Quiero que por favor lo tengas en consideración. Eso vas a encontrar en Génesis 32, 28. Y en el Nuevo Testamento Jesús llama, por ejemplo, a Simón, que significa Dios ha escuchado, por el nombre de Pedro, que significa piedra. Saulo, de forma, pues no es algo que él diga, pero cambió su nombre a Pablo, que significa pequeño. Entonces Dios le dio a muchos una nueva identidad. A una nueva identidad. ¿Cómo es que Dios te verá a ti? ¿Cuál será el nombre que crees que Dios te dará a ti? Por ejemplo, ¿qué te parece honorable? ¿Alguien de aquí es honorable? La palabra honorable significa alguien que es digno de elogio y de reconocimiento. ¿Ok? De ahí es que, por ejemplo, los orientales cuidan mucho esa parte del honor, ¿no? O sea, es algo que para ellos es muy grave ofender el honor. ¿Te imaginas que Dios te llame a ti honorable? Dios te llame a ti honorable. Bueno, acompáñame a Isaías capítulo 43. Y vamos a leer los versos del 1 al 4. Ve cómo Dios se refiere a su pueblo. Isaías 43, versos del 1 al 4. Isaías 43, del 1 al 4. ¿Sí? Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Dice, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dime, cuando tú ves la historia del Israel rebelde, aquellos que no entraron a la tierra prometida porque tuvieron un corazón, no tuvieron fe en las promesas de Dios, cuando ves a ese pueblo que tuvo que ser deportado a Babilonia porque se inclinaron a adorar a otros ídolos y se rebelaron contra Dios, tú dirías, ¿cómo Dios ve a este pueblo honorable? Por eso yo te puedo decir, Él te ve honorable. Él te ve honorable. Eres distinguido. Les he contado aquella ocasión cuando escritor Rick Joyner, ¿recuerdan este libro tan hermoso que les recomiendo mucho? De esa visión que él tuvo del cielo.
dice que se encuentra en un momento a otro caminando junto a un ángel. Y al paso de del camino, hay otros ángeles que se encuentran en su andar. Pero cuando lo ven, hacen una reverencia. Resulta que escenas antes le habían dado a vestir la armadura de Dios para poder vencer a los enemigos. Es una armadura preciosa, perfecta. Todo estaba brillante, tan brillante que incluso él mismo se deslumbraba y no podía pelear con el enemigo. Así es que un ángel le da un harapo y le dice que se lo ponga para de esta manera cubrir la brillantez de su armadura. Entonces se lo pone, pero él dice es que ya no va a lucir porque está muy feo esto que me acabas de dar. Pero él le dice que lo tiene que portar. De esa manera sí puede vencer a sus oponentes. Entonces cada vez que va avanzando, él nota que los ángeles hacen una reverencia ante él. Y le pregunta, oye, pero ¿por qué se inclinan ante mí? ¿Por qué hacen una reverencia así? Dice el otro ángel, y él se agacha para decirles que tienes el manto. ¡Wow! Yo me sentía así porque, mira, la Biblia nos habla de una armadura. Y entre eso, a veces en el tema de conocer la palabra, decir, bueno, yo conozco la palabra y soy un hombre de mucha fe. He evangelizado, me he puesto el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Bueno, toda la armadura. Pero no funciona bien si no tienes el manto de Jesucristo. ¿Y saben cuál es? Acompáñenme por favor a Mateo para que podamos nosotros comenzar a portarlo. Mateo capítulo 19. A ver, permítame, creo que no es 19, ahorita les digo. Ay, es 11 me parece. Sí, es más bien 11, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 28, 29 y 30. Mateo 11, 28 al 30, por favor. Ay, gracias por este Kleenex con sabor a mentol, a eucalipto. Dice, vengan a mí, dice Jesús, todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero hacer un énfasis más en el verso 29 que dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Familia hermosa, el manto de Jesús eso representa mansedumbre y humildad. Y sin ese manto de mansedumbre y humildad, aunque tengas bien puesta la armadura de Efesios capítulo 6, no vas a poder vencer a tus oponentes. Y si no vences a tus oponentes, no vas a poder tener la distinción de rey. Y si no tienes la distinción de rey, tampoco vas a tener el nombre nuevo. Ajá. Y si no tienes el nombre nuevo,
Entonces Dios te llama honorable. Ahora, Irán, el rey Irán, el honorable. Y el honorable, pensaremos a veces la humildad y la mansedumbre aquí parecen ser signos de debilidad, ¿no? La gente aquí quiere imponerse, pero en el cielo la humildad y la debilidad, la humildad y la mansedumbre son símbolos de autoridad y de respeto. Quiero terminar nuevamente con Apocalipsis 2:17, que leímos al principio. Apocalipsis 2:17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y ahí mismo en Apocalipsis, leamos los capítulo 2, versos 26 y 27. Apocalipsis 2, 26 y 27. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Pero quiero, por favor, notes que dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Finalmente te pido que me acompañes a Apocalipsis 3:21. ¿Qué dice? Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. ¡Qué hermosa promesa! Esas son las cosas que sí están predestinadas para la iglesia. Esas. Pero Dios ha decidido darnos un libre albedrío, la libertad de decidir, la libertad de elegir qué tanto queremos de Dios, qué tanto buscamos lo de Dios, porque eso es lo que nos va a dar entonces la posibilidad de ser vencedores. Y vendrán situaciones difíciles, sí. Se nos ha enseñado y hemos visto en la palabra claramente cómo la iglesia pasa por una terrible persecución, una gran tribulación. Y en ese momento es cuando verdaderamente seremos probados y sabremos si somos dignos de ser llamados reyes y sacerdotes y de tener ese nombre nuevo que solamente el que te lo da y que tú recibes, conoces. Así es que quiero que por favor lo veas. Yo sé que es difícil imaginarlo porque es algo indescriptible, pero va a ser hermoso, va a ser precioso. Y hoy estamos aquí buscándolo, ¿verdad? Anhelándolo, deseándolo con todo el corazón. Así es que tú sabes cómo quieres que Dios te pudiera llamar. Yo digo que al menos a todos, Dios llama honorables. Honorables. Amén. Y tú le puedes decir, es que ¿cómo es que me dices honorable si yo he sido esto, he pensado aquello, me he portado así y así? Es como Pablo cuando dice que lo llamó después de haber sido blasfemo, perseguidor de la iglesia. Él puede decir que era injusto, que Dios se equivocó, pero Él estaba ahí. Y así Dios nos ve a cada uno de nosotros, honorables. Así es que, basados en eso, vivamos una vida que verdaderamente sea agradable para Dios. Amén.
esperando algún día recibir la recompensa. Padre Santo, una vez más gracias por tus promesas. Cuando pienso en todo esto, a la luz de las circunstancias que estamos viviendo de crisis, de enfermedades, de problemas mundiales, nacionales, de delincuencia, a la luz de cualquier forma de sufrimiento, Señor, no se compara. Tu palabra dice que no es comparable la gloria que tendremos con lo que hoy padecemos, Señor. Pero yo te pido por cada uno de nosotros, Señor, porque tú nos has llamado a ser vencedores. A ser vencedores. Y sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquel que ha vencido nos ha hecho también a nosotros la posibilidad de ser vencedores. Ayúdanos pues a pelear la buena batalla. Ayúdanos, Señor bendito, a ser ese pueblo llamado a ser nación santa, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz. Yo te ruego que, Señor, esto tenga significado en nuestra vida, porque por eso estamos aquí, Señor. Por eso perseveramos, porque buscamos, como los antiguos, una patria. Porque queremos, Señor, como los antiguos, poner nuestros ojos en el galardón, que es Cristo Jesús. Y yo sé que tú estás dispuesto a acompañarnos y ayudarnos, porque tú eres nuestro Dios. Y a ti damos la gloria y la honra. Te pido por cada uno de estos hijos tuyos, Padre Santo. Fortalécelos y encamínalos, Señor bendito. Como dice proféticamente Jesús en el Salmo 143, verso 10, enséñanos a hacer tu voluntad. Que tu Espíritu nos guíe por tierra de rectitud. Gracias, Padre Santo. Amén.